Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta porque vean el edificio tan hermoso que está atrás de mí. ¿Dónde creen que sea? ¿Será acaso Nueva York, Los Ángeles, algún edificio de Europa? Pues no, estamos en la hermosísima ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y estoy aquí porque nuestros amigos de Museos Puebla me invitó a visitar sus maravillosos museos. Y el día de hoy vamos a visitar el Museo Internacional del Barroco, así es que no te lo pierdas. En este museo van a poder conocer acerca del estilo barroco, y el barroco se expresa en muchísimas áreas, por ejemplo en la literatura, en la música, en el teatro, en la pintura e incluso en la vida cotidiana, y este es el lugar perfecto para aprender sobre este estilo. El barroco es un periodo de la historia del arte y un movimiento cultural. Se originó en Italia y de ahí se expandió a Europa y por ende a América Latina. Se desarrolló aproximadamente de 1600 a 1750. Pero, ¿cuáles son sus características? El barroco es movimiento, dramatismo, teatralidad, claroscuros, gusto por la curva. De hecho, este museo no tiene esquinas, tiene solamente curvas. Y algo que lo caracteriza muchísimo es una ornamentación exagerada. El barroco en la Nueva España adquirió características muy particulares, ya que intervinieron criollos, mestizos e indígenas y por supuesto materiales que solo se daban en estas tierras. Los temas que trataba eran religiosos y profanos. En los temas religiosos se retrataba la vida de los santos y algunas escenas de la Biblia, todo con el fin de educar a los indígenas en la fe católica. Y en los temas profanos se retrataba a los nobles y a los benefactores, y también se retrataba alguna mitología y alegorías. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿por qué un Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla? Bueno, como ya lo mencionamos, en la ciudad de Puebla el estilo barroco fue muy particular, y esto se debe a que se puede decir que durante el virreinato Puebla era una ciudad de paso y también que unía Oriente con Occidente, ya que todos los productos que llegaban de Europa y de Asia llegaban al puerto de Veracruz, y esos productos para que llegaran a la Ciudad de México tenían que pasar por la ciudad de Puebla. Por lo tanto, muy pronto, Puebla se convirtió en una ciudad muy rica, tanto económica como culturalmente. Un ejemplo muy claro del propio estilo que adquirió la ciudad de Puebla es la Talavera, que tiene una influencia de Oriente combinada con las técnicas españolas. Y lo podemos ver en su arquitectura y también en los productos que se utilizan en la vida cotidiana. Yo les recomiendo que vengan al Museo Internacional del Barroco para que así puedan aprender las características generales de este estilo, y así cuando ustedes visiten la ciudad de Puebla puedan identificar lo que aprendieron en este museo. La arquitectura de este espacio es muy particular y vean, aquí entra muchísima luz. Nuestro guía nos dijo que aquí puedes purificar tu alma antes de entrar al museo. La verdad no sé si tenga esa función, pero yo aquí estoy tratando de purificar
mi alma, mi mente, mi espíritu antes de entrar. Esta es una pintura que me llamó mucho la atención porque es muy raro ver una pintura de un monje coronado, ya que se conocen más las pinturas de las monjas coronadas. A las monjas se les coronaba el día de su ceremonia de profesión. En ellas la corona representa a Victoria y esposa de Cristo. Los retratos de monjes coronados por lo general son de la orden carmelita y se realizaban cuando juraban votos perpetuos. Un espacio que me encantó es este gabinete de curiosidades. Durante el periodo en el que se desarrolló el barroco, surgieron muchos avances científicos. El hombre comenzó a cuestionar formas de pensar que pusieron en tela de juicio las enseñanzas de la Iglesia. Estos avances llevaron a descubrir y sobre todo a explorar y estudiar nuevas tierras. Estos espacios por lo general estaban reservados para hombres y tenerlos era una muestra de estatus y de la posición social de su propietario. Básicamente, quien lo poseía podía considerarse un hombre de mundo. Hubo una pieza que me llamó mucho la atención. Esta es una capa pluvial y vean el detalle, tiene aguacates. Y pues déjenme decirles que entonces los aguacates no solo estaban de moda ahorita, sino también eran lo máximo durante aquella época. Y miren, este museo tiene muchos interactivos, así es que ustedes también van a poder aquí jugar, tocar y aprender. Bueno, aquí también pueden asistir a un concierto y escuchar. Seguramente ustedes conocen o han escuchado a muchos artistas barrocos. O no ser. Y aquí, miren, también pueden venir a una obra de teatro. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Este espacio me gusta mucho porque es como un descanso de ver tantas cosas. Esto es como que te relaja y miren, vean la vista, ¿sí o no? Está súper bonito. Este museo me impresionó muchísimo porque a primera vista vean la arquitectura, es muy moderna y en su interior alberga pues objetos de nuestro pasado. Y esto es un claro ejemplo de que la modernidad no está peleada con nuestra historia. Y es por ello que adentro van a poder encontrar muchísimos interactivos y videos que les van a ayudar a tener una experiencia mucho más placentera. Espero les haya gustado. Si es así, dale like, comparte el video, pero sobre todo suscríbete porque vamos a seguir descubriendo el mundo a través de los museos. Adiós.